Hola, espero que estén muy bien. En este video simplemente quería mostrarles algo que algunas personas me han preguntado en cuanto a los controles remotos de los televisores Samsung o simplemente conocidos como One Remote, y es respecto a si los controles de cualquier televisor funcionan en cualquier televisor, valga la redundancia. En este caso voy a hacer la prueba principalmente con el TU7000 Crystal Ultra HD del 2020, que es por el que más me preguntan, porque muchas personas quieren saber si, por ejemplo, los controles de otros televisores que, por ejemplo, cuentan con el botón para micrófono funcionarían en este televisor. Bueno, primero que todo aquí corroboran que es el TU7000, en este caso de 65 pulgadas, pero la información que les voy a mostrar aplica para todos los tamaños. Entonces miren, este es el control original con el que viene el TU7000. Como pueden notar, en la parte del centro no tiene botón para micrófono porque este televisor no acepta comandos de voz como tal. Este es un control, el de la derecha es el control del RU7400, que es un televisor también obviamente de Samsung, pero en este caso del 2019, y este es un control del 2020, pero la diferencia es obviamente la principal, que cuenta con botón para micrófono y también con el botón para el modo ambiente, recordando que el modo ambiente en el TU7000 no está disponible. Aquí entonces estoy haciendo la prueba con el control original. Funcionan todas las teclas, el botón de el menú de inicio, las teclas para subir, bajar, para ir de izquierda a derecha, subir volumen, cambiar canales, obviamente también para encender y apagar el televisor. Todo funciona sin problema alguno. Voy a hacer ahora la prueba con el control del RU7400 en este TU7000. Como tal, solamente funciona el botón para encender, que también obviamente sirve para apagar el televisor, pero el resto de teclas, como pueden notar, no funciona ni bajar volumen, ni el botón de inicio, nada, solamente el botón de prender y apagar el televisor. Y al realizar esta función, que es oprimiendo el botón de atrás y el botón de play y pause al mismo tiempo, que sirve para sincronizar los controles remotos de los televisores Samsung con estos televisores, pues simplemente el televisor no me arroja nada. No sirve entonces para sincronizar otro control como tal con ese televisor TU7000. También, por supuesto, hice la prueba con un control de alguno de los televisores del 2020 y por supuesto ninguna de las teclas funciona, excepto por supuesto el botón de encender y apagar el televisor. Hice el mismo procedimiento de intentar sincronizar el control con el televisor y nada ocurre. Entonces, lo que nos da a entender esto es que este TU7000 tiene como único control el que ya les mostré al principio, que viene sin micrófono y que se sincroniza de forma automática sin la necesidad de oprimir estas dos teclas, como si hay que hacerlo con el resto de controles con otros televisores remotos. Aquí vemos que como tal el control original, que es el que están viendo en pantalla, tampoco reconoce estos comandos de oprimir estos dos botones para la sincronización, así que se hace de forma automática. Entonces ya saben que para el TU7000 solamente funciona el control para el TU7000, así suene estúpido decirlo, pero no hay de otra. Ahora voy a realizar la prueba con el RU7400, que como ya saben es del 2019, y lo que voy a mostrar funciona para televisores del 2019 y también del 2020, exceptuando por supuesto el TU7000, y tampoco funciona para el TU6900 porque el TU7000 y el TU6900 vienen con controles sin comandos sin botón para micrófono para darle comandos de voz. Aquí entonces pueden corroborar que se trata del RU7400. Recuerden que es un modelo del 2019. Este entonces es el control original con el que viene este televisor RU7400. Es pues prácticamente igual, solamente varía en que no tiene la tecla para el modo ambiente en comparación, por ejemplo, al control del 2020. Este comando de sincronización lo hago de forma redundante porque pues ya está sincronizado, pero es simplemente para que vean que estos son los botones que deben oprimir cuando quieren sincronizar un control con un televisor Samsung. Recuerden que no sirve o no aplica para el modelo del TU7000, que es este que viene sin micrófono. Cuando entonces realizo cuando oprimo estos botones para intentar que se sincronice con ese televisor,
no pasa nada, porque este control pues al parecer no viene para sincronizarse de esta forma, pero lo sorprendente es que aún sin sincronización sí funciona. Es como si fuera un control, no sé cómo decirlo, un control maestro, un control universal que prácticamente sirve para cualquier televisor Samsung, por lo menos modelo 2019 y 2020, sin la necesidad de hacer el parámetro de sincronización oprimiendo el botón de atrás y el de play y pause al mismo tiempo. Como pueden ver, funcionan todas las teclas normalmente sin problema, y al volver a utilizar el control como tal del RU 7400 también vuelve a funcionar. Aquí vemos entonces que pues la diferencia principal es que el del TU7000 no tiene botón para micrófono. Aquí vemos que todas las teclas funcionan, atrás, adelante, subir, bajar volumen. También por supuesto los botones de acceso directo para aplicaciones como Netflix, YouTube. Aquí vemos Amazon Prime que entra sin problema alguno. El botón también del navegador funciona sin ningún problema. El botón para Netflix también funciona sin ningún inconveniente. El resto de botones por supuesto funcionan. El botón de menú de inicio, de ir de izquierda a derecha, también por supuesto el botón de apagar y encender el televisor. Voy a realizar la prueba ahora con un control del 2020. Aquí vemos la diferencia principal, es que el del 2020 cuenta con el botón para el modo ambiente, y pues obviamente el RU 7400 no, porque no tiene esta función de modo ambiente. Entonces, para realizar la sincronización, aquí sí que es necesario el paso de oprimir las teclas de atrás y de play y pause al mismo tiempo, aunque a veces no hay necesidad de hacer esto. De hecho, al oprimir un botón cualquiera, como pudieron notar, empieza la vinculación. Pero si de pronto no les funciona, simplemente hacen el paso de oprimir al mismo tiempo la tecla de atrás y de play y pause hasta que se realice la vinculación, como les voy a mostrar. Este paso pues es redundante porque, como ya vieron, se hizo la sincronización, pero a veces no lo permite porque ya está hecha. Entonces, al oprimir estos dos botones, como tal, acciona los comandos de los botones, más no la vinculación como tal, porque como ya dije, ya se realizó de forma automática solamente oprimiendo una tecla aleatoria del control. Entonces aquí vemos que sincronizado una vez este control del 2020 con este RU 7400 que es del 2019, todas las teclas funcionan, excepto por supuesto la del modo ambiente, porque este televisor no tiene como tal esa funcionalidad de modo ambiente. Todo funciona muy bien, subir, bajar volumen, etcétera. Entonces, cuando vuelvo a hacer funcionar el control del RU 7400, sorprendentemente funciona sin necesidad de realizar esta sincronización, pero luego, después de un tiempo, deja de funcionar, sobre todo al apagar y encender el televisor. Aquí dice que la vinculación no se puede porque pues ya está vinculado con otro televisor, con otro control. Entonces hay que realizar de nuevo la vinculación, pero aquí hubo un problema entre comillas, y es que no me la permitió. Se queda pensando y pensando. Entonces, si eso les llegara a pasar, lo que yo hice simplemente fue apagar el televisor y volverlo a encender, como voy a mostrarles. Entonces lo apagan, lo dejan, si ven que esa sincronización no les funciona, lo apagan, lo dejan unos 10 a 15 segundos apagado, luego lo vuelven a encender y vuelven a intentar el paso de sincronizar el control de nuevo, ya saben, oprimiendo al mismo tiempo. Vemos aquí primero que no funciona ninguna de las teclas, entonces de forma automática tampoco funciona, y hay que oprimir estas dos teclas al mismo tiempo, la tecla de atrás y de play y pause, para que se lleve a cabo la sincronización. A veces puede tardar varios segundos, más de lo normal. Recuerden que si ya tarda muchísimos segundos, deben apagarlo, dejándolo apagado unos segundos y volverlo a encender y volver a intentar este paso hasta que la vinculación se haya completado. Recuerden que deben dejar oprimidos los botones hasta que aparezca el letrero de vinculación completa, porque si lo sueltan antes, entonces se pierde como ese trabajo y hay que volverlo a intentar. Aquí vemos entonces que el control original del RU 7400 se pudo sincronizar de nuevo de forma efectiva sin problema alguno. Y que por supuesto todas las teclas están totalmente funcionales, subir, bajar volumen, por supuesto la tecla de micrófono tan importante funciona sin problema alguno, las teclas para las aplicaciones, etcétera. Entonces, para resumir, el control del TU7000 y también aplica para el TU6900, esos funcionan
para todos los televisores, por lo menos del 2019 y del 2020, pero los controles que tienen micrófono no funcionan en esos televisores porque el TU7000 y el TU6900 no tienen como tal esa funcionalidad para recibir comandos de voz. Y ya saben que si sus televisores resultan con problemas para que se sincronicen los controles, deben realizar este paso de oprimir las teclas al mismo tiempo de atrás y de play y pause, y que si no les funciona la primera, vuelven y lo intentan, y si no les funciona, entonces apagan el televisor, lo dejan apagado unos segundos, vuelven y lo encienden e intentan de nuevo ese paso hasta que la vinculación esté completa. Ya para terminar, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además se lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Recuerden también que les agradecería mucho si pudieran apoyarme por medio de Patreon. Con todo esto me ayudarían a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima.